Esta charla. Quiero saludar en primer lugar a la directora del Servicio Nacional de Adultos Mayores, de Senama, eh, la señora Claudia Asmat. Gracias por acompañarnos, directora. También saludar a los académicos, académicas de dos redes, la red en Chile del CIES, es un centro interuniversitario de envejecimiento saludable, y la RIESLAC, que es el equivalente, pero a nivel latinoamericano y caribe. También saludar, y me gustó mucho ver muchos rostros de personas mayores acá, saludar a las personas mayores de distintas agrupaciones, tanto de Chile y Argentina, veo por lo pronto, ¿ya? Eso entusiasma. Y por cierto, saludarlos a todos y todas, ¿ya? Eh, lo que estamos convocados es a una charla sobre mecanismos de seguimiento de la Convención Interamericana de Derechos de las Personas Mayores. Esta la organiza el CIES, la organiza también el Gerópolis, el Centro Gerópolis de la Universidad de Valparaíso, y lo patrocina Senama. Me permito unas breves palabras de contexto, espero que sean muy breves, no son más allá de una página, ¿ya? Pero a doble espacio y de letras 16, así que muy breve, ¿ya? Voy a decir cosas que pueden parecer obvias, pero siempre las cosas obvias sirven de contexto. Obvias para este grupo, ¿no? Bueno, todas saben que el mundo la población mundial está envejeciendo, y en Latinoamérica y Chile, en la verdad que lo estamos haciendo a pasos más rápidos que en el viejo mundo, ¿ya? Tal es así que para el 2050 está calculado que nos vamos a igualar. Ellos han ido al tiempo más lento, pero nos vamos a igualar al 2050 con España. Alrededor del 30% de la población va a tener sobre 60 años. Si no me equivoco, fue por ahí en junio del 2015, la Organización de Estados Americanos, OEA, generó la Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Este es un tratado que establece derechos y garantías para las personas mayores y tiene como objetivo garantizar el respeto y promoción de los derechos para personas mayores, combatir todas formas de edadismo y promover la autonomía de estas personas. El, los derechos de las personas mayores y los mecanismos de implementación de la convención serán tratados en la charla que continúa. Solo comentar que en Chile esta convención se ratificó al año siguiente de la reunión en la OEA, entonces el 2016, y con esto termino. Mencionar que en nuestro país, en Chile, eh, existe un proyecto de ley sobre personas mayores, o ley integral de personas mayores y promoción del envejecimiento digno, activo y saludable, que está en el Congreso. Bueno, sin más, y dicho este breve contexto, quiero invitar a la directora de Senama a unas palabras de saludo, a la señora Claudia Asmar, si está por allí. Estaba hasta hace unos minutos. Eh, Ahí está Ahí, por ahí, ya. gracias, profesor. Lo que pasa es que el hospedador me bloqueó el video también, entonces Ay, no puedo activarlo. Dios El mío, ya. hospedador, por favor. Danos un segundo. Ok, Carolina, danos un gracias. segundo, por favor. Carolina, ¿puede bloquear a la señora, a la directora Claudia Sí, Alvar? enseguida. Disculpa, Claudia. No te preocupes, no se preocupe. Es para poder mirarlos cuando sea. Sí, por favor. Un segundito y los. Por ahí está. Ay, ahora sí, ahora sí. Ese. Muchas gracias, ahora sí. Muchas gracias por sus palabras. Primero quiero saludar, por supuesto, unirme a los vocativos, saludar al doctor Iván Palomo, director del Centro Interuniversitario de Envejecimiento Saludable, que ha tenido un gran rol, ¿cierto? A Viviana García, del Centro Gerópolis de la Universidad de Valparaíso, por supuesto que a Soledad Carbacho, presidenta de la Mesa Coordinadora de Personas Mayores,
a todos y todas las personas asistentes, a quienes denotan su interés en esta materia de derechos de personas mayores, pero en particular un cariñoso y afectuoso saludo a las propias personas mayores, y también quiero extender este agradecimiento al equipo de Senama que hace posible que hoy día estemos aquí junto con los equipos de todo, de Gerópolis y del CIES, ¿no? Pero en particular ahí a Gladys González y a Tania Mora, que son el rostro de Senama en estas presentaciones, ¿no? Voy a tomarme un minuto para contarles y conversar acerca de la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores, que es un instrumento clave a la hora de garantizar la protección de los derechos humanos de las personas mayores en la región. Por ello agradecemos a CIE y a Gerópolis el poner, y por supuesto también a Soledad, el poner esto en la agenda y en la temática sobre la mesa, que esté ahí Micaela participando también, para asegurar su implementación efectiva de la Convención y dar seguimiento a los compromisos adquiridos. Es crucial contar con mecanismos de seguimiento y supervisión. Por ello se establece este mecanismo de seguimiento integrado por una conferencia de Estados partes y un comité de expertos. Además, la Convención en su artículo 33 señala que el mecanismo de seguimiento quedará constituido cuando se haya recibido el 10º instrumento de ratificación o adhesión. Y esto ocurrió el año pasado, el 2023, con la integración de México y Surinam, lo que se sumaron a los países que ya estábamos, como Uruguay, Argentina, Colombia, El Salvador, Ecuador, Perú, Costa Rica, Bolivia, Chile, por supuesto, totalizando un total de 11 países que se han suscrito a la Convención a nivel interamericano. La Conferencia de los Estados Partes es el órgano principal del mecanismo de seguimiento y está integrado por todos estos estados mencionados en la Convención, y tiene entre otras funciones la de hacer un seguimiento a los avances de los compromisos del Estado, hacer seguimiento a las actividades del comité de expertos, promover el intercambio de buenas prácticas y experiencias, la cooperación técnica entre los estados partes, con miras a garantizar una efectiva implementación de la Convención. El comité de expertos es otro mecanismo señalado en la Convención y está integrado por expertos designados por cada uno de estos estados partes de la Convención, y sus principales funciones son colaborar en el seguimiento del avance del Estado en la implementación de la Convención, siendo responsables del análisis técnico de los informes periódicos presentados por los estados y presentar recomendaciones para el cumplimiento progresivo de la Convención sobre la base de los informes presentados en los estados. En este sentido, y en el presente año, avanzamos en la presentación del experto en Chile ante la OEA, quien es Viviana García, por su trayectoria, conocimiento, por impulsar nuevos caminos en esta temática, pero también acompañada por todos los que estamos aquí, especialmente por las agrupaciones y asociaciones de personas mayores que tenemos que co-construir en conjunto. Además, es fundamental la participación de la sociedad civil y de las organizaciones de personas mayores en este proceso de seguimiento. Y estas organizaciones pueden realizar informes alternativos, presentar denuncias, colaborar con el comité en la evaluación de la situación de los derechos de las personas mayores en la región. Chile quiere avanzar en materia de cumplimiento de la Convención, y en esta línea, como bien decía el profesor Palomo, ahí estamos impulsando el proyecto de ley de las personas mayores de promoción de un envejecimiento digno, activo y saludable, que ya estamos en segundo trámite constitucional, y el objetivo de esta ley es promover este envejecimiento digno, activo y saludable de todas las personas mayores y proteger el pleno goce y ejercicio de los derechos y libertades de las personas mayores en condiciones de igualdad con los demás, con el fin de contribuir a una plena inclusión y participación en la sociedad, y precisamente de manera concreta tener líneas de acción del Estado frente a esta convención. Y esto es algo que nos motiva y nos mueve desde el gobierno, es una prioridad también para nuestra ministra, que ha estado en todas las comisiones presentando este proyecto de ley. En resumen, los mecanismos del seguimiento y supervisión son fundamentales para garantizar la implementación efectiva de la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores, y para asegurar que los estados cumplan con sus obligaciones en materia de derechos humanos para este grupo de la población. Y definir que como el Servicio Nacional del Adulto Mayor estamos absolutamente comprometidos, esta directora y todo su equipo, en mantener estos mecanismos de seguimiento y llevar en forma concreta
esto en la calidad de vida de las personas mayores de nuestro país. Gracias por la oportunidad de estar aquí. Espero que sea un encuentro enriquecedor y que podamos conversar y construir entre todas y todos. Así que muchas gracias al equipo organizado. Muchas gracias, directora. Se ha entregado un saludo y un contexto la directora de Senama a nivel nacional, la señora Claudia Asma. Muchas gracias, directora. A continuación, la profesora Viviana García va a referirse en etapa inicial para dar paso luego a la charla central a una contextualización sobre la Convención Interamericana de Derechos de las Personas Mayores. Profesora García. Muchas gracias, Iván. Bueno, también agradecer las palabras de Claudia y también agradecer la designación y la confianza. Este es un desafío tremendo, pero tal como lo dice la directora, trabajado conjuntamente, creo que podemos lograr avanzar y con ello garantizar los derechos de las personas mayores de nuestra comunidad. El objeto de la Convención es promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor, a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la sociedad. Pero llegar a este instrumento vinculante no fue fácil e implicó un largo trabajo de personas mayores, sociedad civil, organismos internacionales y los propios estados, algunos de ellos más convencidos que otros de la importancia de contar con una convención que pudiera garantizar una vida plena para las personas mayores y libre de discriminaciones. Es por ello que se hace necesario también hoy hacer un reconocimiento a cada una de aquellas personas, organizaciones e instituciones que en sus inicios y a lo largo de todos estos años han tenido como bandera de lucha la defensa de los derechos de las personas mayores. Tal como lo dijeron, el texto de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores fue aprobado el 15 de junio del año 2015 por los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos en el marco de la Asamblea General de la institución, que fue realizada en la sede principal en Estados Unidos, en Washington, y fue firmado de manera inmediata por los gobiernos de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador y Uruguay. La Convención es el único instrumento interamericano y el primero a nivel internacional que cubre la gama de derechos a ser protegidos por las personas mayores, desde los civiles y políticos hasta los económicos, sociales y culturales. No existe otro instrumento internacional y es por eso que, previo al periodo de sesiones de la Asamblea de las Naciones Unidas, que se realizará en septiembre de este año, desde diferentes sectores estamos abogando para que también pueda adoptarse una convención mundial sobre los derechos humanos de las personas mayores. Aun cuando los derechos que protege la Convención Interamericana son los derechos humanos de toda persona, es clara al determinar la especificidad de esos derechos en función de la edad. Por ejemplo, el derecho a la igualdad y a la no discriminación por razones de edad, cualquiera que sea la etnia, el estado social o la condición en el país en que se encuentra. El derecho a la vida y el derecho a vivir con dignidad en la vejez hasta el fin de sus días, o el derecho de la autonomía como la facultad de las personas, entre otras, de poder decidir el lugar donde quieren vivir su vejez. Además, que el Estado implemente planes de ayuda social de manera progresiva, una variedad de servicios de asistencia domiciliaria, residencias y otros servicios de apoyo para quienes lo necesiten. En Chile, siendo presidenta la señora Michelle Bachelet Jeria, con fecha 1 de septiembre del 2017, se promulgó la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. El decreto de aprobación se lee que la República de Chile declara que el enfoque de curso de vida será entendido como el continuo de la vida de la persona, desde el inicio de su existencia hasta la última etapa de su vida, que condicionada por diversos factores como el familiar, social, económico, ambiental o cultural, configuran su situación vital, siendo el Estado el encargado de desarrollar este enfoque en sus políticas públicas, planes y programas, con especial énfasis en la vejez. La Convención está en vigor desde el 11 de enero del 2017 y prevé un mecanismo integrado de seguimiento compuesto por una conferencia de Estados partes y un comité de expertos, el cual se conformará una vez que haya recibido el 10º instrumento de adhesión o ratificación, como lo mencionó recién la directora. Hoy ya son 11 países los que han ratificado este instrumento, a saber Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, México, Perú, Surinam y Uruguay. Y es por eso que se hace tan necesario contar con un espacio como este para informarnos sobre los avances y las acciones que vienen. Muchas gracias.
Muchas gracias, profesora Viviana García, directora de Jerópolis, Universidad de Valparaíso. A continuación, vamos a escuchar la charla central de esta convocatoria, de este webinar, y la va a dictar la señora Tania Mora. Ella es abogada y asesora legislativa de Senama y se va a referir a los mecanismos de seguimiento que tiene la Convención Interamericana de Derechos de las Personas Mayores. Tania. Muchas gracias, profesor Palomo. Muchas gracias a Viviana García también por la posibilidad, ¿no es cierto?, de conversar estos temas desde la institucionalidad, desde el Estado, pero también con la sociedad civil, la academia, las propias organizaciones de personas mayores y también las organizaciones acá presentes de algunos países de Latinoamérica, lo cual es algo que nos debería llenar de orgullo, por cuanto aquí, como dijeron al principio, ¿no es cierto?, este es un proceso que tenemos que hacer entre todos y todas. Eso es una cuestión que no podemos olvidar, cada uno desde el lugar en el que esté, ¿no es verdad?, tiene que poner su granito de arena o su aporte para que podamos tener, digamos, funcionando estos mecanismos de seguimiento. Voy a poner 30 minutos, que sé que es lo que tengo para la charla, y bueno, sería interesante que después pudiéramos, ¿no es cierto?, hacer algún tipo de recomendación o conversación. Ay, esperen un segundo, lo vi, dije que no iba a tener problemas, pero acá está. ¡Ah, qué bueno! ¡Qué susto! Bien, vamos a hacer un repaso de algunas de las cosas que ya dijo la directora, que ya dijo Viviana, pero ya desde una perspectiva un poco más enfocada en el propio instrumento internacional. También hay que decir, antes de empezar con las PPT, que este es un proceso nuevo, tal como decía Viviana, ¿no es cierto? Este es un instrumento que es pionero en el mundo en recoger y estandarizar derechos de personas mayores y hoy día tenemos dos instrumentos internacionales que están coexistiendo, pero ningún instrumento universal, porque hoy día el sistema africano de derechos humanos también tiene un protocolo adicional que estandariza derechos de personas mayores. Sin perjuicio de lo cual, pensamos desde el Estado y desde el gobierno, nosotros hemos estado siempre en pos de un instrumento internacional, por cuanto no solamente el ámbito de aplicación es mayor, sino que también muchas veces los compromisos de los Estados tienden a ser mayores cuando se trata de un instrumento nacido al seno de las Naciones Unidas. Por lo tanto, es muy interesante esto que va a hacer la sociedad civil en los próximos meses, ¿no es cierto?, de poner el tema. Y también hace muy poco, en mayo, fue la última reunión del Grupo de Trabajo de Envejecimiento de Naciones Unidas. Y podríamos decir que ya tenemos un granito de arena un poco más avanzado al respecto, por cuanto dentro de los acuerdos que llegaron, uno de ellos es trabajar en lograr un instrumento internacional. Entonces esto ha sido lento en el ámbito internacional, pero también podríamos decir que no nos hemos detenido, ¿ya? Sobre todo los países de América Latina y el Caribe. Bien, vamos a empezar con los mecanismos de seguimiento y para esto me gustaría un poco, me gustaría un poco poner a través de un esquema dónde nos estamos encontrando. Es decir, hay un sistema internacional de derechos humanos en el cual tributan, ¿no es cierto?, la Organización de Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos y, como les dije también, los instrumentos del área de África y también del área de Europa, ¿ya? Y todos estos conforman un corpus juris que se llama, es decir, un conjunto de normas que pueden ser vinculantes para los estados, como son los tratados internacionales y como es la Convención Interamericana, y otros que son, digamos, acuerdos de los estados, pero que no generan una obligación más específica, como por ejemplo la Declaración de Santiago que vivimos ahora en el 2022, en diciembre, que tiene que ver con un instrumento al alero de la CEPAL, ya en que los estados se comprometen
pero a base de la buena fe, sin ningún mecanismo que los obligue a hacer el cumplimiento. Por eso es tan importante hablar de la Convención Interamericana, porque la Convención Interamericana es un tratado de derechos humanos vinculante para los estados. Esto implica que cuando el estado lo ratifica o lo adhiere, se transforma inmediatamente en un cuerpo normativo que de alguna manera obliga a los estados. Y es una obligación que podríamos decir se adquieren obligaciones internacionales y obligaciones nacionales. Dentro de las obligaciones nacionales, los estados, una vez que ratifican o adhieren el instrumento, tienen que modificar su normativa interna para adecuarse a los estándares establecidos en esta convención. En este caso, por ejemplo, tal como lo mencionó la directora, el Estado de Chile ha cumplido con este parámetro y hoy día en el Congreso se está tramitando un proyecto de ley que hemos denominado Proyecto de Ley Integral de las Personas Mayores y de Envejecimiento Digno, Activo y Saludable. Y lo que hace este proyecto es adecuar nuestra normativa a el instrumento de la Convención Interamericana, estableciendo principios de interpretación, estableciendo definiciones siguiendo a la convención y también, tal como dijo Viviana, especificando derechos, es decir, trayendo estos derechos específicos que estaban en la Convención Interamericana y adecuándolos a nuestro ordenamiento jurídico y a nuestra cultura jurídica, porque los países, ¿no es cierto?, tienen diferentes culturas jurídicas sin perjuicio de que las normas en general sean genéricas y esa es una de los requisitos y también una de las características de un instrumento como la Convención Interamericana. Entonces, tenemos este aspecto internacional y también tenemos nuestro ordenamiento jurídico, en lo cual encontramos la Constitución política, ¿no es cierto?, que es como la norma fundante de todo el resto, leyes y reglamentos que son aquellos que hace el Ejecutivo para ejecutar las leyes. Bueno, dentro de esto entonces está la convención, Chile la ratificó, por lo tanto ingresa a nuestro ordenamiento y una de las obligaciones nacionales que adquiere un Estado es adecuar su normativa interna a lo que está haciendo a través del proyecto de ley. Pero dentro de las obligaciones internacionales que adquieren los Estados se encuentran los mecanismos de seguimiento que ya han mencionado con anterioridad, que están la Conferencia de Estados Partes y el Comité de Expertos que vamos a ver un momentito más adelante. Pero para que lograr llegar a este instrumento, tal como decía Viviana, ¿no es cierto? Pasaron muchas cosas. Este es un trabajo que está eh, basado en declaraciones que hicieron los estados hace mucho tiempo atrás. Y aquí podemos ver en el cuadrito que empezó todo este tema de establecer normas específicas para personas mayores en el ámbito de Naciones Unidas, o sea, en el sistema internacional, pero que de alguna manera fue tan importante lo que nuestros países de América Latina y el Caribe, y sobre todo los gobiernos por una parte y la sociedad civil por otra, exigió, ¿no es cierto?, para tener un instrumento que fue nuestro sistema interamericano el que acogió el llamado y a partir del año 2009 empezó ya a hablarse, ¿no es cierto?, de la posibilidad de tener un instrumento vinculante para los estados que estandarizara y estableciera otras cosas respecto de los derechos de las personas mayores. Y entonces a través, bueno, el primer instrumento no vinculante fue el Plan Internacional de Viena del año 82 y a partir de ahí, ¿no es verdad?, ha sido un gran camino que nos ha llevado a esta Convención Interamericana, que tal como decía Viviana, se presentó a la Asamblea General de Naciones Unidas el año 2015 y se aprobó. Se aprobó por una amplia mayoría de los países. Eso también es interesante porque de alguna manera los países al establecer un instrumento vinculante, lo que hacen es obligarse a elevar los estándares de protección respecto del grupo al que trata el instrumento, como por ejemplo, existe una convención interamericana e internacional de personas con discapacidad, ¿no es cierto? Y ahora, en el ámbito de la OEA, existe esta Convención Interamericana, por lo tanto, los estados que han ratificado o se han adherido, lo que hacen es obligarse a aumentar los estándares de protección de las personas mayores. Y eso en teoría, porque escuchábamos a nuestra amiga de Argentina, ¿no es cierto?, que depende mucho también del gobierno para ver con qué rapidez, ¿no es cierto?, es capaz el Estado de adecuarse a los estándares de lo que establecen estos instrumentos internacionales y especialmente la Convención. Esto nomás muy rápido.
Podríamos decir que el primer paso dentro de nuestro sistema fue la Quinta Cumbre de las Américas, donde se reúnen presidentes y presidentas del año 2009. Ahí ya se hizo el mandato a la OEA para empezar a trabajar en un instrumento. Se crea un grupo de trabajo en el año 2011 y, como habíamos visto, el 2015 ya se presenta este instrumento. Hay algunas cosas que es importante señalar. Es que hay consenso, hubo consenso político en la región, porque piensen ustedes que para que un instrumento en la OEA avance, se requiere la unanimidad de todos los países. Entonces, cada uno de los artículos de la convención, cada frase, cada palabra, requirió la unanimidad. Y es interesante saber que nosotros en nuestro continente, ¿no es cierto?, tenemos dos países desarrollados, que son Canadá y Estados Unidos, y cuando uno lee el instrumento de la OEA, se da cuenta que ellos no se opusieron, porque si se oponían, se detenía la tramitación de este proyecto, pero se abstuvieron. Entonces, la abstención de ellos permitió al resto de los países de América Latina y el Caribe trabajar en este instrumento internacional. Bueno, hubo consenso político, ¿no es cierto?, en la región, salvo estos países que yo les comento, y si ustedes se fijan, durante estos 4 años de trabajo, el grupo emitió 58 órdenes del día. Eso significa que se reunió 58 veces y eh, 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 en general, el grupo de trabajo para crear esta convención estuvo constituido por representantes de las misiones de relaciones exteriores de los países, y también hubo algunas reuniones de grupo de expertos que finalmente nos trajeron este instrumento. ¿Cuáles son algunas características? Es el primer tratado internacional en el ámbito interamericano de derechos humanos dirigido especialmente a las personas de edad. Establece un catálogo específico de derechos. Es un instrumento jurídicamente vinculante para los estados. Eso es lo que yo les comentaba hace un momento. Constituye un marco jurídico valórico de derechos, porque cuando hablamos de un tratado internacional de derechos humanos como esta convención, no solamente hablamos de establecer derechos, sino que es mucho más amplio de esto. Hablamos de un cambio cultural. Y si bien las organizaciones reclaman al Estado, ¿no es cierto?, no, que esto no haya pasado tan rápido, podríamos, y ahí quizá todos podríamos estar de acuerdo, que no es lo mismo antes del instrumento a después del instrumento. El tratamiento de las cuestiones de la vejez en nuestra región ha sido diferente después de la presentación y ratificación, por lo menos en nuestro país, de este instrumento interamericano. Y establece una cuestión que es muy importante de reconocer, que es que las personas mayores, al igual que todas las otras personas humanas, ¿no es cierto?, tienen los mismos derechos y libertades fundamentales que otras personas. O sea, la convención no está inventando derechos. Lo que está haciendo es estableciendo y especificando derechos a la realidad, a los requerimientos que tienen las personas mayores. Por eso hablamos del derecho a la vida y la dignidad en la vejez, por ejemplo. Entonces, todos los instrumentos internacionales tienen el derecho a la vida. Pero el derecho a la vida en nuestra Convención Interamericana habla del derecho a la vida y la dignidad en la vejez. Es decir, uno tiene derecho a una vida digna hasta el fin de los días de la persona, por ejemplo. Bien, y bueno, como les decía al principio, lo interesante de una convención es que efectivamente es vinculante, o sea, obligatoria para los estados que la están adhiriendo o ratificando. Y en ese sentido, entonces, y cumpliendo lo que decía el artículo 1 de la Convención Interamericana, que es la obligación de promover, proteger y asegurar el reconocimiento y pleno goce y ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas mayores, y los estados además tienen la obligación de adoptar medidas legislativas para hacerlos efectivos. Eso es lo que dice la Convención, y en ese sentido, entonces, es que entra para nuestro país el proyecto integral de personas mayores y de envejecimiento digno, activo y saludable. Entonces, sin la Convención que Chile ratificó el 2017, habría sido imposible que hoy día estuviéramos hablando de este proyecto de ley integral. Por eso creo que es fundamental que los estados avancen en la ratificación o adhesión del instrumento por una parte, y después avancen en hacerlos efectivos, es decir, en adoptar estas medidas legislativas
normativas para hacerlos efectivos, pero para ello también la sociedad civil tiene un rol fundamental. ¿Por qué? Porque si la sociedad civil no está detrás de los gobiernos de turno, no está detrás del Estado, la verdad es que esto se hace mucho más lento. Bueno, la premisa básica de la convención es el reconocimiento, entonces, que la persona mayor tiene los mismos derechos humanos y libertades fundamentales que otras personas y que cada una, en la medida que envejece, debe seguir disfrutando de una vida plena, independiente y autónoma, reconociendo sus valiosas contribuciones actuales, porque la convención está en presente. No estamos reconociendo cuestiones que las personas mayores hicieron. Estamos reconociendo las cuestiones que las personas mayores están haciendo ahora y todas aquellas que aún les quedan por realizar, ¿no es cierto?, a las comunidades sin discriminación ni sometida a ningún tipo de violencia. Cuando vamos a la estructura de la convención, nos damos cuenta que la convención tiene 6 capítulos. En el primer capítulo tiene el objeto, el ámbito de aplicación y algunas definiciones muy importantes, porque de alguna manera lo que hacen estas definiciones es como poner el piso mínimo, ¿no es cierto?, para el tratamiento de las cuestiones de gerontología mayores, no solamente en el Estado, sino que también en la sociedad civil. En el capítulo segundo establece principios generales, son 15 letras, pero son muchos más principios, y sirven los principios para interpretar lo que viene después, especialmente los derechos. Un capítulo tercero de deberes generales de los estados, y aquí hay un tratamiento muy interesante de las obligaciones que adquieren los estados. El capítulo cuarto, los derechos protegidos. El capítulo quinto, que este capítulo tiene que ver con instrumentos de derechos humanos más modernos, porque establece un capítulo de toma de conciencia. Recuerdan que yo les decía que la convención no solamente establece derechos, sino que es más allá tiene que ver, por ejemplo, con la toma de conciencia. Y un último capítulo, que es muy importante, que tiene que ver con los mecanismos de seguimiento. ¿Por qué por qué son tan importantes los mecanismos de seguimiento? Primero, porque tienen que ver con el cumplimiento de las obligaciones de los estados internacionales, ¿no es cierto? Y este mecanismo de seguimiento lo que hace, de alguna manera, es supervigilar cómo los estados han ido cumpliendo las obligaciones a las cuales se sometieron cuando ratificaron o adhirieron el instrumento internacional, en este caso la Convención Interamericana. Entonces, los mecanismos de seguimiento, por eso es tan importante que se constituyan además, porque la convención, claro, tiene una serie de prerrogativas, ¿no es cierto? Ya estamos viendo toda esta estructura que tiene la convención, pero si no hay estos organismos que estén detrás del cumplimiento de los preceptos de la convención, los estados podríamos decir que se pueden relajar, ¿no es cierto? O hacer cuestiones como la que nos decía nuestra compañera al principio de la reunión, es decir, cómo se pueden estar quizás desconociendo ciertos derechos o se puede estar yendo para atrás. Y uno de los principios generales de Jus Cogens, que se llaman, es decir, que están completamente reconocidos en el derecho internacional de los derechos humanos, es el de la no regresividad. O sea, cuando un Estado establece un derecho, establece una prestación y una política pública, no puede ir para atrás en ese establecimiento, y los mecanismos de seguimiento sirven para también decirle a los estados, ¿no es cierto? Mira, esto puede haber un problema, digamos, si es el comité de expertos, ya vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Bien, solamente porque me gustan mucho los derechos, los traje, ¿no es cierto? La convención tiene 27 derechos, pero a mí me interesa recalcarlo en el sentido de que acá, si ustedes se fijan, la convención no inventa derechos, salvo algunos en los que, por ejemplo, el derecho a los cuidados de largo plazo, que efectivamente es un derecho que estandariza específicamente, pero, por ejemplo, el derecho a la vivienda, los derechos políticos, el derecho al trabajo, son los derechos de todos nosotros y nosotras como personas humanas, sin perjuicio de lo cual la convención va un paso más allá y los especifica y los pone, ¿no es cierto?, en relación a los requerimientos que tienen las personas en un ciclo de vida específico, que es la vejez. Y aquí tenemos el acceso a la justicia, ¿no es cierto?, la salud, el igual reconocimiento a la ley, situaciones de emergencia y humanitaria. Entonces, tenemos las definiciones, ¿no es cierto? Tenemos el objetivo, tenemos las obligaciones del Estado,
tenemos estos derechos protegidos y de alguna manera a mí también me gusta poner el 30 en el sentido que vuelve a poner el énfasis la convención en que la persona mayor tiene el derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica en igualdad de condiciones con los demás. Es algo que repite una y otra vez. ¿Por qué? Porque desde la perspectiva formal no es que las personas mayores tengan menos derechos. El problema es que a medida que pasa el tiempo, la sociedad de alguna manera le dice a las personas mayores que tienen estos menos derechos. Es importante entonces saber que uno tiene los mismos. Y un artículo de toma de conciencia. Bien, como ya lo han dicho, no voy a repetir acá, tenemos 11 países que ya han ratificado la convención, pero como dice la propia convención, al momento que el 10º país ratifique o adhiera al instrumento, se deben constituir los mecanismos de seguimiento. Bueno, como vemos, el 10º país que adhirió a la convención fue México, que lo hizo el 28 de marzo del año pasado. Llevamos más de un año 4 meses, y aún no se han constituido los mecanismos de seguimiento, cuestión que, por supuesto, hace que estemos en incumplimiento de la convención. Ahora, los estados tienen la posibilidad de pedirle a la OEA que constituya los mecanismos. Sin embargo, la OEA, como un organismo independiente, es el que tiene la responsabilidad de hacerlo, y ya sabemos que han habido ciertas, no sé, ciertas excusas, en mi opinión, que todavía hacen que no podamos constituir los mecanismos de seguimiento. Bueno, este es un tercer mecanismo, pero lo puse por motivos pedagógicos al principio, que es el sistema de peticiones individuales, que este sistema va a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Corte de Derechos Humanos, no nos vamos a detener acá, y en el capítulo 6 está este doble mecanismo, que es la conferencia de los estados parte por una parte y el comité de expertos. La conferencia de estados parte es el mecanismo principal de seguimiento de los compromisos de los estados. ¿Por qué? Porque tal como hemos hablado, un estado al ratificar o adherir a un instrumento se obliga a lo que dice el estado. Y en derechos humanos, un tratado de derechos humanos tiene dos partes. Por una parte, el Estado, que está obligado, y la persona a la cual está dirigida, en este caso es la persona mayor que tiene, ¿no es cierto?, los derechos establecidos ahí. Entonces, obviamente que los estados tienen que organizarse en una conferencia para dar cuenta a los otros estados, a la sociedad civil y al mecanismo y a la OEA, ¿no es cierto?, del grado de cumplimiento de los preceptos de la Convención Interamericana. Y en segundo lugar, un comité de expertos que está integrado por expertos que son designados por cada uno de los estados parte. En el artículo 33, entonces, ¿cómo define la convención qué es un mecanismo de seguimiento? El artículo 33 señala que con el fin de dar seguimiento a los compromisos adquiridos, o sea, si ustedes se dan cuenta, los compromisos ya se adquirieron cuando el Estado ratifica o adhiere al instrumento. Los compromisos ya se adquirieron. ¿Qué es lo que hacen los mecanismos de seguimiento? Valga la redundancia, dan seguimiento a esos compromisos adquiridos por los estados y promueven la efectiva implementación de la presente convención, y entonces se establecen estos dos mecanismos de seguimiento que establece el artículo 33 de la Convención Interamericana. La Conferencia de Estados Parte, como hemos hablado, es el órgano principal del mecanismo, que está integrado por todos los estados parte de la convención, y los estados parte son aquellos que han ratificado o adherido a este instrumento, y ya sabemos que son 11. El Estado de Chile ya designó el organismo público que integrará esta Conferencia de Estados parte, que en este caso es el Servicio Nacional del Adulto Mayor, SENAMA, que en nuestra opinión está completamente de acuerdo, ¿no es cierto?, porque SENAMA es el órgano rector de vejez y envejecimiento, y es entonces ahora el mecanismo de seguimiento establecido para la convención. ¿Qué significa que el SENAMA o sea, no es que SENAMA va a decir, mire, yo tengo el programa de esto, el programa de esto otro? No, SENAMA, aparte de mostrar lo que él ha hecho, ¿no es cierto?, como institución pública, tiene que dar cuenta del cumplimiento de la convención en todos los órganos del Estado, que ahí va a tener un papel muy primordial, SENAMA,
de hacer el seguimiento del cumplimiento de los compromisos en todos los órganos del Estado. Por ejemplo, pienso en el Ministerio de Salud o, por ejemplo, también pienso en el Ministerio de Trabajo y, no es verdad que son los ministerios, los derechos que son más requeridos por las personas mayores, que es el derecho a la salud y el derecho a la seguridad social. Entonces, tenemos el primer mecanismo de seguimiento, que es CENAMA, y tiene algunas otras funciones, pero aquí solamente les puse las funciones relacionadas con el comité de expertos. Tiene una primera función de dar seguimiento a las actividades desarrolladas por el comité de expertos y formular recomendaciones con el objetivo de mejorar el funcionamiento, las reglas y procedimientos de dicho comité. Yo esto lo pienso que tiene que ver también con que los estados parte pueden definir o pueden tener algunas dudas respecto a lo que se establece en un derecho o respecto a cómo está establecido la obligación. Entonces, el comité de expertos y de expertas, se llama comité de expertos, pero estamos incluyendo también a las expertas, ¿no es cierto? Lo que hace es, que es un poco lo que hacen también los comités de Naciones Unidas, es establecer el sentido y alcance de las disposiciones de la convención, ¿ya? No solamente de las obligaciones de los estados, sino que también de los derechos. Entonces, de alguna manera, el comité de expertos va a estar dando estas recomendaciones y el Estado parte tiene la obligación de hacer seguimiento a estas recomendaciones que va a dar el comité de expertos y también a formular recomendaciones. Y por otro lado, la conferencia de Estados partes tiene como función relacionada con el comité de expertos recibir, analizar y evaluar las recomendaciones del comité de expertos y formular las observaciones pertinentes. Y esto es muy importante porque el comité de expertos tiene dentro de sus funciones la función de recomendar, hacer recomendaciones a los estados partes respecto del cumplimiento de la Convención Interamericana. Como lo dijo la directora, el comité de expertos va a estar integrado por expertos designados por cada uno de los estados parte de la convención y el Estado de Chile ya designó a su experta, que es nuestra compañera Viviana García Ubillo, en que la Cancillería, porque, a ver, esto funciona así, CENAMA le mandó al ministerio nuestro ministerio, con el que nosotros nos relacionamos, un par de nombres. El ministerio definió quién iba a ser y luego le comunica a la Cancillería y es la Cancillería, el ministerio, que está encargado de comunicarse a través de su misión permanente en la OEA a la Secretaría de Acceso a Derechos de Equidad de la OEA y le informa entonces que nuestra experta es la señora Viviana García Ubillo, que es nuestra representante de Chile en el mecanismo de expertos que está establecido en la Convención. Bien, y aquí, ¿cuáles son las funciones del comité? Y estas son muy importantes. Tiene como primera función colaborar en el seguimiento de los avances de los estados parte. Y en este sentido, por ejemplo, el comité de expertos tiene que estar siguiendo mucho todas las labores que está haciendo el Estado o los estados respecto al cumplimiento de la convención. Y a mí me da la impresión que con respecto de algunos países, ¿no es cierto?, la sociedad civil es muy importante, tal como decía, ¿no es cierto?, la señora Micaela, que según ellos, según la Organización de Personas Mayores, el Estado de Argentina está no dando cumplimiento, la sociedad civil tiene un rol fundamental, ¿no es cierto?, en insumar a los donde el Estado está fallando, porque obviamente los estados, ¿no es cierto?, que tienen 10.550 cuestiones y los gobiernos que tienen ciertas preferencias que tienen que ver, ¿no es cierto?, con los programas de gobierno del presidente o presidenta, por lo menos en nuestro país. Entonces la sociedad civil es la que tiene que estar detrás del cumplimiento de los estados, porque obviamente se supone que vamos a trabajar en conjunto desde el CENAMA con nuestra experta, pero también piensen que hay un estado gigante, que no solamente estamos hablando del Ejecutivo, sino que también del
Poder Legislativo, del Poder Judicial, que tiene que ir cumpliendo las prerrogativas y las obligaciones de la Convención. Entonces, el artículo 35 de la Convención establece que siendo responsable, ¿no es cierto?, el análisis técnico de los informes periódicos presentados por los Estados partes, los Estados adquieren obligaciones de presentar informes de seguimiento de las obligaciones de la Convención, y para tales efectos los Estados se comprometen a presentar un informe al Comité de Expertos con relación al cumplimiento de las obligaciones contenidas dentro del año siguiente de haberse realizado la primera reunión. Por eso es tan importante realizar esta primera reunión, porque no solamente se van a constituir los mecanismos de seguimiento, sino que va a empezar a contar el plazo para que el Estado o los estados, ¿no es cierto?, empiecen a realizar su informe de cumplimiento de la convención, y el primero, ¿no es cierto?, es dentro del año siguiente a la primera reunión, y de ahí en adelante los estados deben presentar informes cada 4 años. Sin embargo, el comité de expertos no solamente va a emitir sus pronunciamientos respecto del informe que cada uno de los estados haga, ¿no es cierto?, sino que también va a emitir recomendaciones a los estados respecto de uno u otro derecho. Por ejemplo, si el Estado de Chile presenta, ¿no es cierto?, respecto del derecho a la vivienda, una serie de programas, y el comité de expertos considera que, perdón, está pasando una bomba, se escucha un poco feo. Bueno, en este caso, entonces, el comité de expertos le puede decir al Estado de Chile, especifique, diga más, hable de, por ejemplo, del presupuesto, cuál es la cobertura del programa, es decir, el CODOS tiene la posibilidad de exigirle a los estados finalmente que especifiquen, que cumplan o que alarguen, ¿no es cierto?, sus informes, porque puede ser que haya algunos estados que hayan avanzado mucho en alguna línea, pero claramente van a haber otras que van a estar por detrás. Una de las cuestiones que más, digamos, afecta a las personas mayores de nuestra región, ¿no es cierto?, son las pensiones, y ahí los estados van a tener mucho que decir respecto a este tema. La segunda función es presentar recomendaciones para el cumplimiento progresivo de la convención. Y esto también es importantísimo porque estas recomendaciones se presentan sobre la base de los informes presentados por los estados parte. Entonces, se van a presentar recomendaciones a los estados parte respecto de la base de sus informes. Y en tercer lugar, dice la convención en el artículo 35, y esto lo van a tener que hacer recién constituidos, ¿no es cierto?, elaborar y aprobar su reglamento. Esto es una cuestión muy importante porque el reglamento finalmente le va a permitir al comité de expertos no solamente establecer cuáles son los alcances de su gestión, porque si usted se fija, la convención es bien genérica, no va al detalle de lo que tiene que hacer al comité, sino que simplemente establece algunas directrices generales, y va a ser el reglamento que el propio comité se va a autogenerar el que va a establecer, ¿no es cierto?, cuáles son los límites y cuáles va a ser efectivamente digamos, el tratamiento de las cuestiones respecto de su informe y de los informes que los estados van a presentar. ¿Cuáles pueden ser algunas características del comité de expertos? Primero, está integrado por personas naturales. Ojo, porque hay algunos comités que están integrados, por ejemplo, por organizaciones, por asociaciones. Son personas naturales. Un experto es una persona que está especializada o con grandes conocimientos en una materia, según el diccionario de la Real Academia. Son independientes del gobierno, eso es muy importante. Los expertos son y deben ser independientes de los gobiernos de turno, primero porque tienen que efectuar recomendaciones objetivas, ¿no es cierto?, respecto de lo que el Estado está informando, y en segundo lugar, porque si un experto fuera dependiente de un gobierno, por supuesto que no va a hacer las recomendaciones o las observaciones de una manera independiente. Entonces, eso es muy importante. Los expertos o expertas tienen que ser independientes del gobierno de turno, y en ese sentido, entonces, su mandato lo habilita para hacer recomendaciones sin, de alguna manera, contemplaciones del gobierno. Bien. También
por ejemplo, no tienen duración en el cargo. Si pensamos, por ejemplo, en un experto de Naciones Unidas, tiene un mandato de 3 años que puede ser renovable. La convención no habló de cuál va a ser la duración en el cargo de los expertos, así es que probablemente va a tener que ser primero establecido en el reglamento interno, ¿ya? Y en segundo lugar, a mí me parece, pero esta es una opinión personal, que los expertos y expertas también van a durar mientras cuenten con la confianza del gobierno respectivo que los nombró. ¿Ya? Entonces, probablemente por esos dos motivos, un experto o experta va a durar en el cargo, o porque llega la fecha de expiración que probablemente el reglamento va a tener que establecer, y o porque el gobierno de turno le quita un poco la confianza al experto. Puede ser también, esto todo está por verse, no hemos tenido el funcionamiento de este comité, así que vamos a ver cómo se desenvuelve esa cuestión. Y por último, el experto o experta es no remunerado, también como una forma de hacer que esta persona sea independiente del gobierno. Sin embargo, Viviana, no es que te vayas a empobrecer con este mandato, porque no obstante no pagar una remuneración, si el experto tiene que ser, por ejemplo, si tiene que viajar a Washington, donde está la sede central de la OEA, o tiene que viajar a un país o a otro, ¿no es cierto?, porque el comité se va a reunir en tal o cual país, sí, lo que tiene que hacer el Estado es pagar, ¿no es cierto?, el pasaje y los gastos de mantención tuyos, digamos, durante todo el tiempo que dure esa reunión. Así es que eso también es muy importante, porque si no, nadie podría, ¿no es cierto?, ser experta si tuviera que usar de su propio bolsillo para realizar estas funciones. Finalmente, solo decirles que desde el Servicio Nacional del Adulto Mayor estamos muy expectantes a la conformación de los mecanismos de seguimiento, por cuanto van a dar un mayor dinamismo a la implementación nacional de la Convención Interamericana, porque como les digo, como efectivamente la Convención está ratificada y adherida por 11 países, sin embargo, estos mecanismos y sobre todo el Comité de Expertos podría ser como alguien que esté aquí en la oreja, ¿no es cierto?, un Pepe Grillo de los estados, estableciendo no solamente las cosas que han hecho, sino aquellas que no han hecho, o a los compromisos a los cuales en algún momento dijeron que iban a hacer y todavía no lo han cumplido. Entonces, muy importante la constitución de estos mecanismos y sobre todo el comité de expertos. En segundo lugar, creo que el mecanismo de expertos va a tener una crucial función para determinar los sentidos y alcances de las disposiciones de la Convención, incluidos los derechos. ¿Por qué? Porque la Convención, como vimos, está redactada en términos muy generales, ¿no es cierto? Y hay algunos derechos que vamos a necesitar ir un poco más hacia adentro a lo que quería decir la disposición, ¿no es cierto? Y no solamente respecto a los derechos, sino que también puede ser respecto de las obligaciones de los estados. El comité, además, va a ser la voz oficial para la interpretación de los contenidos de la convención respecto a lo que los estados, la conferencia de los estados parte les solicite. Recuerden que vimos que la conferencia le puede solicitar al comité establecer ciertos sentidos o alcances de lo que ustedes, ¿no es cierto?, como comité van a ir estableciendo. Y finalmente, será crucial su labor para los estados parte, por cuanto podrá realizar recomendaciones a cualquier estado parte para el activo cumplimiento de la Convención Interamericana, que es una cuestión que también la sociedad civil está muy expectante. Al Senama hemos recibido comunicaciones de la organización de Comunidad Solidaria, ¿cómo se llama, Gladys? La Comunidad de Organizaciones Solidarias, por ejemplo, y también de organizaciones de personas mayores que han hecho las preguntas de cuándo se van a constituir estos mecanismos de seguimiento. El Senama ha estado muy detrás de esto, nos han dicho que prontamente se van a iniciar, así que efectivamente esperamos que esto empiece a funcionar lo antes posible, por cuanto requerimos nosotros también como institución nacional, ¿no es cierto?, no solamente establecer algunos sentidos o alcances de las propias disposiciones de la Convención, sino que también sacar el compromiso de los otros órganos del Estado que también están obligados a las disposiciones de esta Convención. Bueno, les agradezco mucho la atención y bueno, me quedo atenta si vamos a tener alguna conversación ahora. Muchas gracias, abogada Tania Mora, de Senama y también asesora legislativa del servicio.
Ana, se han registrado 3 preguntas y que se las voy a plantear. 3 preguntas en el chat y que las resumo de la siguiente manera. Una primera pregunta surgió de una preocupación de una persona de Uruguay que dice que él tiene entendido que en Uruguay se estaría generándose la presidencia del comité de expertos. Incluso lo planteó antes de que tú empezaras a hablar del comité de expertos. ¿Y qué hay de eso? Como que aquí no ha pasado nada, no se mueve Uruguay. Entonces la pregunta es, ¿y qué pasa con el comité de expertos en Uruguay? Vamos pregunta a pregunta, ¿te parece? A ver, quiero hacer una precisión, sí, quiero hacer una precisión respecto al comité, a los mecanismos de seguimiento. El mecanismo de seguimiento en que Uruguay es el presidente es el de las conferencias de los estados parte, ¿ya? Porque la propia convención establece que el primer país que ratifique o adhiera a la convención va a ser el que va a presidir la conferencia cuando se realice la primera vez. El comité de expertos, los propios expertos y expertas se van a tener que dar su reglamento y van a tener que dar, ¿no es cierto?, los parámetros para elegir si van a tener una presidencia, una mesa coordinadora, o eso es un poco más libre para este mecanismo de seguimiento. Muchas gracias, abogado. Una segunda pregunta hace relación con una parte del carácter vinculante que plantea Chuta, no estoy la escuchando. Convención Internacional y por otro lado las recomendaciones del Comité de Expertos. ¿Qué relación hay entre lo uno y lo otro? El Comité de Expertos, voy a hacer una traducción de la pregunta en realidad, ¿el Comité de Expertos queda supeditado a la Convención o el Comité de Expertos puede recomendar algo ajeno a lo que está planteado en la Convención? Parece raro, pero así es más o menos la pregunta. Sí, ya, sí, entiendo. Un poco la relación entre ambos. Bueno, primero, ambos, el comité de expertos y la conferencia de estados parte, co- constituyen los mecanismos de seguimiento de una parte. En segundo lugar, están muy interrelacionados, pero en ningún caso el comité de expertos está supeditado a lo que la conferencia de estados parte, digamos, hacia dónde quiera ir. Lo que sí puede hacer para que defina, ¿no es cierto?, ciertas instancias o ciertas como los motivos, ¿no es cierto?, en que está establecido tal o cual norma, pero en ningún caso la conferencia es el jefe de los expertos, porque hay una cuestión bien interrelacionada. Por una parte, el mecanismo de la conferencia de estados parte le puede pedir al comité de expertos que defina ciertas cuestiones respecto a lo que ellos, a su competencia, pero por otra parte, el comité de expertos también le puede pedir ¿ya? Respecto a el informe que el Estado estableció, que establezca los límites, alcances, lo que yo decía, no sé, puede decir, por ejemplo, cuál es el presupuesto que está metido para tal o cual política. Entonces, son órganos que son independientes, pero que sí están interrelacionados al otro, y eso es muy interesante. Bien, sí, clarito, clarito como el agua. Porque Gracias, Tania. además no podríamos tener a la sociedad civil como abajo del Estado en ningún caso. La sociedad civil, digamos, este comité experto, es el que está de alguna manera viendo cómo lo es viendo lo que está estableciendo la convención. Sin perjuicio, como le digo, en la conferencia de Estados partes le pueda pedir al comité de expertos que establezca, ¿no es cierto?, algunos límites o defina mejor algunas cuestiones que la convención o lo que hace en otros estados no está tan claro. ¿No se escucha, profesor? No lo escuchamos. Disculpa, disculpa. Hay una pregunta como muy específica, pero de todas maneras la voy a hacer. ¿Qué sucede en salud mental con referente a adultos mayores, en específico Alzheimer, y de qué manera protege y previene? Yo tengo la impresión de que un tanto médica la consulta. Tú me dices si la dejamos pasar o quieres hacer algún comentario.
No, muy cortito, solamente Ya. decir que la Convención Interamericana sí establece un derecho específico del derecho a la salud, ¿no es cierto? Y ahí establece garantizar el derecho a la salud de la manera más general posible, por lo tanto, se incluyen también todo lo que tiene que ver con enfermedades mentales, pero esto se especifica más, por lo menos en nuestro caso, en el proyecto de ley que yo les comentaba en un principio, que hay establecido específicamente un derecho a la salud. Gracias, Porque abogada. piensen que la Convención Interamericana lo que tiene son como parámetros generales, porque es para todos los países, ¿ya? De nuestra región. Y entonces cada uno de nosotros tenemos que pescar esos derechos generales y traerlos a nuestra legislación. Y a propósito de lo último que plantea abogada, se ha planteado un par de preguntas ahí, yo la tenía anotada de antes en realidad, pero qué bueno que alguien la plantea. Tiene que ver con el proyecto a propósito de hacerle la bajada a nuestra legislación y así para los distintos países de la región. ¿Cómo vamos con el proyecto de ley, en este caso en Chile? Vamos bastante bien, profesor. Estamos terminando Póngale, ya. juéguesela no voy a Ay, decir un mes ni una semana, pero ¿sale el 24 o está variado al 25? si cruzamos todos los dedos, yo creo que sí sale el 24. El Sí, 24, sí, mire, sí. ya, Sí, se la porque jugó. La abogada, asesora legislativa de Senama, se la juega en alguna fecha de fin del 24. Bien, sí. nos sumamos a esos dedos. Ya. Bien, gracias. Y finalmente, después voy a leer el último que aparece ahí, pero varios abogados han solicitado el PPT. Ah, Sugiero los siguientes canales. Nosotros invitamos a dos redes, una la chilena, pero además el propio Senama tiene redes de personas mayores. Entonces, si vía Senama envían a todos los posibles interesados y nos envía a nosotros el PPT, nosotros también lo enviamos y así todos, al menos los que están en esta conferencia, pueden recibir la presentación. ni un problema. Sí. Varios felicitan aquí en el chat porque fue muy calita la presentación y por eso la quieren, yo creo, releer para tener más información, ¿ya? Voy a ver, déjame ver lo último que aparece. Tiene que ver, a ver, como no voy a poder resumirla, voy a leer la textual. La convención no es un fin en sí mismo, necesita ampliar, tipificar ciertas definiciones bastante generales. Tal el alcance de la noción discriminación. El punto es la discriminación, en el grado de anular al discriminado hasta matarlo, sea físico y espiritualmente. ¿Qué rol? Perdón, aquí viene la pregunta. ¿Qué rol juega el comité de expertos en el sentido de hacer aterrizar el marco jurídico de la Convención de Crímenes contra la Vejez? Bueno, es un rol muy importante porque el comité de expertos, como esto es un poco como lo ha hecho Naciones Unidas con sus comités también de seguimiento de las convenciones. Por ejemplo, tengo el ejemplo de del Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas. Y lo que hacen el comité no solamente es, ¿no es cierto?, a pedirle a los estados que hagan o que especifiquen tal o cual cuestión que hicieron en su informe, sino que también definen los alcances. Y eso es muy importante. Por ejemplo, el derecho es el primer derecho que está en la Convención Interamericana, el de igualdad y no discriminación por razones de edad en la vejez. O sea, así de importante es el primer derecho establecido en la Convención y eh, bueno, como yo les dije en un principio, este es como un corpus juris que va creciendo. Los derechos humanos tienen una cuestión, en mi opinión, muy importante y muy fundamental, que están completamente en desarrollo. No hay nada que esté completamente dicho. Entonces tenemos que esperar que se constituyan los mecanismos de seguimiento, que empieza a funcionar el comité de expertos para que nos vaya especificando y estableciendo los límites, ¿no es cierto?, de algún derecho u otro, y también tenemos que esperar alguna sentencia de la Corte Interamericana. Recuerden que también les comenté muy en general que la Convención también establece un mecanismo de peticiones y denuncias por incumplimiento de la Convención que empieza en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
que puede transformarse en un caso a la Corte, y ahí podemos tener eventualmente también una sentencia en contra de algún Estado. Entonces, todas estas cosas, de alguna manera, no solamente van estableciendo como cuestiones generales, sino que también vamos evolucionando con los derechos, ¿no es verdad? Y vamos llegando quizá a lugares que hoy día no somos capaces de pensar. Solo les pongo un ejemplo. Cuando se dictó la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el año 48, ¿ya? No estaban, por ejemplo, nadie estaba pensando en temas que tenían que ver con cambio climático, ¿no es cierto?, con problemas de medio ambiente, y hoy día es un derecho más incorporado, el derecho a vivir en este medio ambiente libre, sano, ¿no es cierto? Hoy día estamos llegando más allá, hacia los animales, que también son sintientes, es decir, este instrumento de esta convención es el punto de partida, ¿no es cierto?, para el desarrollo de nuevos alcances de los derechos y para el desarrollo de obligaciones del Estado. Así que obviamente el derecho a la igualdad y no discriminación es uno de los derechos más afectados por las personas mayores, y por lo tanto la sociedad civil tiene que ser capaz, ¿no es cierto?, de exigirle a su Estado mayores estándares de protección al respecto. Nuestro proyecto de ley en Chile establece un derecho a la no discriminación y establece herramientas, establece procedimientos, lo cual va a aportar, ¿no es cierto?, en la protección de los derechos de las personas mayores que se sientan discriminadas o discriminados, no solamente por el Estado, ¿no es cierto?, sino que también por la sociedad. Gracias, abogada. Hago dos preguntas muy breves porque me están reclamando que no leí una pregunta por ahí, ¿ya? La hago una a la vez, para que sea. ¿El comité de expertos puede empezar a funcionar antes de que esté constituido? Una cosa así, lo encontré raro, pero igual la hago porque me reclaman de que no pregunté eso. Profesor, ¿me puede repetir? Sí, Ya, la ¿me puede pregunta, mire, repetir? Porque justo sí, paré sí, de sí, escuchar. sí. Eh, dice, el comité de expertos no puede empezar a accionar sin antes tener la primera reunión de la convención de Estados partes. O sea, si puede comenzar el comité a funcionar como que antes que esté constituido, casi más o menos. O sea, yo entiendo que no, pero usted dirá. Tiene que ser junto, tiene que ser junto. Ahí se inician. Después probablemente el comité a su reglamento, ¿no es cierto?, establecer cuándo se va a juntar, que probablemente va a ser mucho más que una vez cada 4 años, que es la obligación de los estados, pero tiene que constituirse juntos. Y la última pregunta, ahora sí, la última pregunta, abogada, eh, preguntan si las recomendaciones del comité de expertos, ¿cómo influye o cuánta influencia va a tener en los estados? Mm. Bueno, ustedes saben que el tema de los derechos humanos también, y de este instrumento de derechos humanos, tiene que ver también con la voluntad del Estado de cumplimiento. Bien, entonces es muy importante, creo yo, que el comité de expertos tenga la suficiente legitimidad, ¿no es cierto?, la suficiente legitimidad en América Latina, las organizaciones estén detrás del comité de expertos, porque claramente es la sociedad civil la que está, ¿no es cierto?, supervigilando el cumplimiento de los estados respecto a la Convención Interamericana, y mientras más legitimidad, mientras más apoyo tenga la sociedad civil, por cierto, que el comité va a tener mucho más poder respecto al Estado, ¿no es cierto?, o al gobierno de turno. Entonces, es muy importante que el comité de expertos no sea visto solamente como que son ellos, sino que tienen atrás a toda la organización, y esa organización finalmente es el que le va a dar el poder suficiente como para poder, ¿no es cierto?, de alguna manera incidir en uno u otro estado. Pero les recuerdo que no solamente la convención tiene el comité de expertos, también tiene la posibilidad de hacer denuncias en los mecanismos de derechos humanos de la propia Convención Interamericana, que eso ya se puede empezar a hacer si alguna de las personas que está acá, por ejemplo, de la sociedad civil, considera que su Estado está incumpliendo los preceptos de la Convención. También pueden hacer denuncias al Comité Interamericano de Derechos Humanos, por ejemplo, que eso ya está constituido. Bien. Muchas gracias, abogada Tania Mora, asesora legislativa de Senama, por su conferencia y la respuesta a varias preguntas. Ahora voy a invitar a la señora Soledad Carbacho.
Ella es presidenta de la Mesa Coordinadora de Personas Mayores, a dar unas palabras de cierre. ¿Tiene que desbloquear el micrófono, señora Soledad? Ahí. Sí, ahí Voy sí. voy a cambiarme, que tengo una ayuda de memoria. Si se me corta, ingreso nuevamente, me van a disculpar, ¿eh? Un momentito, por favor. ¿Ahí me escuchan bien? Se escucha. Perfecto, gracias. Perfecto. Bueno, qué interesante ha estado todo esto, ¿no? Yo creo que hace falta mucho más información, porque habemos algunas personas, algunas organizaciones que estamos muy cerca de todos estos temas, pero tenemos que llegar a todo el mundo, a todas las personas. Bueno, quería agradecer a nombre de la Mesa Coordinadora Nacional por los Derechos de las Personas Mayores y de todas las organizaciones que la conforman, la invitación a participar en esta interesante charla sobre el mecanismo de seguimiento de la Convención. Es muy importante para nosotros estar acá, encontrarnos junto a CIES, a la directora del SENAMA, Claudia Smad, a Viviana García, ya mencioné a CIES, y eso. Con todos ellos hemos venido hablando y ellos saben que cuentan con nosotros en lo que podamos aportar en su trabajo. Bueno, sabemos que nuestro país está dando pasos respecto de la convención y nosotros acá estamos. Nosotros seguimos estando acá. ¿Por qué? Porque representamos a la sociedad civil, una sociedad civil que estamos informados, que trabaja intensamente por, abro comillas, promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor, a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la sociedad, cierro comillas. Eso es parte del artículo 1 de la Convención. Desde que nuestro país suscribió la Convención en junio de 2015, hemos estado trabajando en ella. Primero, porque fuera ratificada por el Congreso Nacional. Conversamos con parlamentarios de diferentes corrientes políticas, dándoles a conocer nuestro interés en su ratificación, que significaría un avance enorme para mejorar las políticas públicas orientadas a las personas mayores. A su vez, impartimos mucha capacitación, preparamos charlas y conversatorios. Estoy diciendo esto para explicar, aunque yo creo que saben ustedes, son personas muy informadas todos, cuál es el trabajo de la sociedad civil, ¿no? Bueno, las charlas, decía que preparamos charlas, conversatorios, para que las personas mayores estuvieran informadas sobre esta importantísima herramienta, la Convención, que garantizaría su participación social y, en definitiva, protegería sus derechos y dignidad. Aprovechamos para ellos el financiamiento de SENAMA, me refiero un poco a proyectos autogestionados, y llegamos a centenares de dirigentes de organizaciones de personas mayores con la buena nueva de la flamante convención. Bueno, también recurrimos a nuestros propios aportes. Junto a un simple cafecito y galletas, conversamos mucho sobre la convención. Informamos y a la vez escuchamos lo que las personas mayores esperaban de ella. Eso siempre nos ha parecido muy importante, escuchar a las personas mayores. Todavía esperamos que el Estado de Chile escuche a las personas mayores. Nos escuche a nosotros, que en eso estamos avanzando un poco, claro, pero se necesita mucho más. Divulgamos también las brechas legislativas de nuestro país para la implementación de la Convención.
Senama y la Universidad de Valparaíso hicieron un estupendo trabajo sobre las fechas legislativas para la implementación de la convención. Nosotros los dimos a conocer, hicimos también seminarios. Recuerdo que Tania Mora participó en una de nuestras seminarios dando a conocer justamente las brechas legislativas. Bueno, pues hemos hecho trabajo muy importante con el Senama. Conversamos con quienes trabajaron en la redacción misma de la convención y quienes tenían algo que aportarnos para entender qué necesitábamos como país y como sociedad para sacarle brillo a este nuevo instrumento. Finalmente, en el 2017, el Congreso Nacional aprobó la convención y ese mismo año fue depositado el instrumento de ratificación ante la Secretaría General de la OEA. Pero eso no significó que en nuestra mesa bajáramos los brazos, muy por el contrario, continuamos y continuaremos empeñados en hacer realidad los objetivos de la convención, cosa bastante ambiciosa pero absolutamente necesaria. Como sabemos, se necesitaba la ratificación o adhesión de 10 estados para que el mecanismo de seguimiento quedara constituido. Por tanto, era muy importante lograr eso. Nosotros aprovechamos nuestras redes internacionales para incentivar a representantes de organizaciones de personas mayores de otros países a que trabajaran para que sus estados ratificaran la convención. E incluso desde esas redes internacionales nos dirigimos directamente a los parlamentos de los países que se mostraban bastante reacios. Valoramos enormemente la unión de la sociedad civil de América Latina, eso lo comenté al inicio de esto, o antes que empezara esta reunión. Valoramos, como decía, la unión de la sociedad civil de América Latina y el Caribe, que ha hecho posible avances en este sentido. Y nos enorgullecemos de haber liderado por años, como punto focal y punto focal suplente, al grupo Personas Mayores de la Mesa de Vinculación al Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible. Seguimos participando activamente en ese grupo. Tengo entendido que el actual punto focal del grupo de personas mayores, la abogada argentina Isabel Lobrincheves, nos acompaña. Por lo menos estaba tratando de ingresar, no sé si ingresó. Si estás acá, un saludo para Isabel por acompañarnos. Pero igual hay gente como Águeda, la vi que estaba, Águeda Restaíno de Uruguay, ya mencioné a Micaela Braco de Argentina. Bueno, con Isabel Lobrincheves, con Adriana Rovira de Uruguay, Mónica Roque de Argentina y muchas otras y otros dirigentes de la región de América Latina y el Caribe, seguiremos trabajando por hacer realidad los objetivos de la convención en toda la región. Yo, no solamente en Chile, sino en toda la región. Actualmente, hasta donde sabemos, el secretario general de la Organización de los Estados Interamericanos, y lo deduzco por las palabras de Tania, que no estoy equivocada, aún no cita la primera reunión de la Conferencia de Estados Partes. Esperamos que eso se haga efectivo a la brevedad, ¿no? Bueno, en Chile faltan cosas por hacer. Y aquí voy a abrir otra vez comillas, voy a leer. Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en esta convención no estuviera ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueran necesarios para hacer efectivos tales derechos y libertades. Cierro comillas. Esa es otra parte del artículo 1, solamente de la Convención. Es decir, nosotros necesitamos urgentemente una ley que dé piso a la Convención. Aún no contamos, como otros países de la región, con una ley para las personas mayores. Por tanto, también desde la Mesa Coordinadora Nacional hemos estado difundiendo el proyecto de ley integral que desde hace años está siendo vista en el Congreso. En este momento no quise usar la expresión que casi todos usamos a veces, que está durmiendo en el Congreso Nacional. Me felicito que Tania esté muy optimista que este año pueda aprobarse, ¿no? Ojalá. Yo aquí tenía puesto también eso de cruzar los dedos, y los sigo cruzando. Bueno, estudiamos la ley integral, hicimos aportes, estuvimos en la comisión de la Cámara de Diputadas y Diputados, que la está viendo. También hemos tenido conversatorios sobre la ley integral con muchos dirigentes de organizaciones de personas mayores.
tenemos mucho trabajo por delante. Los países necesitan una sociedad civil empoderada y en eso estamos. Informamos, apoyamos, respaldamos a quienes realmente trabajan por las personas mayores de Chile y de toda la región de América Latina y el Caribe, quienes a menudo deben recurrir a su propia financiación para asistir a seminarios o congresos que aviven la relación con otras organizaciones nacionales e internacionales. Ahora, post pandemia, tenemos más eventos híbridos o virtuales y eso ayuda, claro, pero el encuentro de los dirigentes, el cara a cara, es invaluable. El compartir experiencias, las exitosas y las no tantos, es muy necesario. Ese es un tema que también aborda el proyecto de ley integral. Ojalá que no sea retirado antes de que se apruebe, porque a veces los proyectos nos salen bastante distintos a como la ley sale distinto a los proyectos, ¿no? Nos parece importante esto que les comentaba sobre el financiamiento, y Tania ya lo comentó, y le dijo a Viviana que por lo menos su participación, el traslado, eso iba a estar financiado. La sociedad civil no tenemos nada de eso. Y a nosotros nos parece mencionar, y siempre lo estamos mencionando, esto del financiamiento, porque es feo, o que no está bien que los estados digan que valoran la participación de la sociedad civil, pero que se rasquen con sus propias uñas. Eso desmotiva a los buenos dirigentes. Eso no está bien. Los funcionarios, la academia, la empresa privada cuentan con financiamiento para su trabajo y eso está muy bien. Pero ¿cómo nos financiamos las organizaciones de la sociedad civil? Y por supuesto no me estoy refiriendo a algunas organizaciones de la sociedad civil que sí manejan dinero, y algunas mucho dinero. Me refiero a las organizaciones como nosotros, como la Mesa Coordinadora y varios otros. Casi todos los directores de la Mesa Coordinadora somos consejeros de diferentes COSOC, del IPS, del CENSE, del Ministerio de Relaciones Exteriores, del Comité Consultivo del SENAMA, Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo, ACCID, Subsecretaría de Trabajo y Previsión Social, y varios otros, en representación de las organizaciones de personas mayores. Y eso es vital para nuestra incidencia en los organismos del Estado. Eso es muy gratificante, pero a la vez una gran responsabilidad, una responsabilidad enorme. Levantar las necesidades de las personas mayores de los COSOC es dar voces a quienes representamos. Hacemos incidencia, proponemos políticas públicas que beneficien a las personas mayores. No nos cansamos de eso, a pesar de que a menudo no somos escuchados, o pocas veces. Todos los directores de SENAMA, la actual directora y los anteriores, saben que nuestra mesa es reconocida como seria en su trabajo, y saben también que nuestro deber como sociedad civil es esperar que ellos también lo sean. También en la Cancillería, en el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, nos conocen porque hemos estado permanentemente en contacto con ellos para solicitarles información que encontramos relevante para quienes representamos o exponerles situaciones que nos parecen que deben ser abordados por sus respectivos ministerios, o también preguntarles por qué no se ha hecho tal o cual trabajo. Hace poco el director de Derechos Humanos de la Cancillería recibió una carta nuestra y fue rápidamente respondida. Justamente le preguntamos qué pasaba con el mecanismo de seguimiento. Eso es lo que se espera de la sociedad civil organizada. Es nuestro trabajo y en eso no transamos. Pero a su vez, todos ellos, autoridades del actual gobierno y de los gobiernos anteriores, saben y han sabido que cuentan con nosotros en lo que podamos apoyarlos cuando se trata de algún beneficio para las personas mayores. Así se debe trabajar y así lo reconocen y recomiendan todos los organismos internacionales. Trabajo mancomunado de los estados, de la sociedad civil, la academia y la empresa privada. Si eso se cumpliera, tendríamos una sociedad más justa y solidaria, que todos esperamos. Por ahora, a seguir trabajando por la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores y apoyar el trabajo del mecanismo de seguimiento. Pueden contar con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Soledad Carballo, presidenta de la Mesa Coordinadora de Personas Mayores. Estamos cerrando esta presentación. Perdón, Viviana había levantado la mano. Perdón. ¿No? Estaba felicitando a Sole, gracias. Ya, ok. Gracias.
Ah, ya, perfecto. Estamos cerrando este webinar en que hemos tenido una excelente conferencia, una puesta al día de parte de la abogada Tania Mora, asesora legislativa del Senama. Y quiero también aprovechar la oportunidad porque para mí fue una gran sorpresa de que la profesora Viviana García esté nombrada representando a Chile en el comité de expertos, ¿ya? Y ella es de ya hace algunos años directora del Centro Gerópolis y también participa en el comité ejecutivo del CIES. Así que, bueno, felicitaciones, Viviana, que muy merecido el nombramiento. Quiero agradecer también la presencia en esta oportunidad de la directora, perdón, de Senama, la señora Claudia Armat. Agradecer a la abogada Tania Mora por su conferencia eh, y agradecer a todos y todas. Estábamos presentes en esta webinar alrededor de 50 personas, así que a todos gracias. Vamos por la vía Senama y por nuestra vía, a enviar el PPT y además el video que va a estar instalado en el YouTube de CIED, también le vamos a dar el link, ¿ya? Bien, que tengan una buena tarde, gracias por participar.